Día Político por TSI. Buenas tardes, don Germán Espinal, es un gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenos días, Ramón, amigo, colega, aquí compartir con usted siempre es un agrado. Gracias. ¿Cómo está, Mauricio? Muy bien, Mucho gusto. Ramón, gracias por la invitación, don Germán, todo un caballero, un gran amigo. Aquí estamos en Día Político, gracias por la invitación. ¿Le sorprende a usted lo que pasó en los últimos días de dejar el gobierno, la administración anterior, de hacer tantos nombramientos? Mire, 5,000 plazas, dicen, se despacharon allá en la Secretaría de Salud, de Educación, dice la ministra. Embargos por más de 3,000 millones de lempiras, también de empleados en las alcaldías municipales. Que se contrató personal supernumerario, dualidad de funciones, es decir, ¿cómo lo interpreta usted todo esto? Bueno, es que ellos prometieron refundar la patria, ¿va? Y lo lograron. O sea, ellos refundieron todo. Refundieron las finanzas del Estado, refundieron las instituciones públicas, drenaron todos los fondos para campañas políticas y simplemente eso sí lo cumplió, ¿verdad? Libre. Y el gobierno de Xiomara Mel, refundir el país. Y las finanzas hoy están estranguladas. Contrataron un enorme personal ya para irse. Nombraron a discreción a sus allegados, doctores. Pusieron allá a Enrique Reina y Saraí Serna en otro cargo con grandes sueldos. O sea, eso es lo que son, delincuentes, pues. Corruptos, delincuentes, saqueadores del erario público. Ninguna diferencia a lo que denunciaban del pasado. Aquel cuento trivial del golpe de Estado, que los 12 años, que la narcodictadura y la historia y el tiempo nos da la razón que Mauricio Rivera, como lo vengo diciendo en mucho tiempo atrás, son iguales o peores de lo que denunciaban del pasado. El tiempo nos sigue dando la razón. Y esto que falta más, estas auditorías que se están dando en todas las instituciones públicas, apenas es el comienzo. Y se van a dar cuenta también que el familión de Mel tiene problemas serios hasta con Estados Unidos. O sea, la extradición viene. Vuelvo y se lo repito, cuestión de tiempo. Porque hay una evidencia clara. Hay un narcovideo y por menor cosa se fue Juan Orlando. Por menor cosa. Porque yo no vi ni un solo video y fue extraditado. ¿Por qué este no? ¿Por qué Carlos no? ¿Por qué el hermano de Mel no? Entonces es cuestión de tiempo. Ahí está. Y si recordamos la denuncia de Raymond Colón que salió en Estados Unidos, Héctor Zelaya también fue mencionado en un caso delicado del SAR antidrogas. Entonces, menos mal que ya se fueron, menos mal que el pueblo los castigó en las urnas, dejándolos en un tercer lugar muy estrepitosa derrota que tienen que replantearse y lo que están haciendo ahí, con todo el respeto de los 16 diputados que están considerando armar un movimiento interno. Yo les digo, tengan valor y abran los ojos, ahí no hay futuro. Entonces ese esfuerzo de tratar de democratizar el Partido Libre, eso no va a pasar. No existe con un tirano como Mel, no existe como un antidemócrata como Mel. La oportunidad, porque todos los que nos hemos atrevido a decirle algo que no vaya en contra de sus órdenes, hemos sido sacrificados. Jorge Cálix, Mauricio Rivera, y si nos vamos más atrás, David Romero, que hasta muerto terminó, Edras Amado López, todos los que estuvieron con la capacidad de decirle algo en contra, entonces terminaron sacrificados y linchados por sus seguidores, que ya están quedando pocos, diciéndoles traidores y esto y lo otro. Entonces, eso lo que saben mejor es generar odio, y eso fue castigado en las urnas. Si miramos, por ejemplo, las denuncias en la PGR, por ejemplo, que en la Procuraduría General de la República se habla de 5 o 4 o 5 empleados que se coludieron con algunos bufetes privados para hacer demandas contra el Estado. Pero es viejo, Moncho. Permítame. Que se despachen, como decimos popularmente, con la cuchara grande, haciendo nombramientos en educación, dándose asistencias técnicas por 75,000 empiras, dirigentes magisteriales. Óigame, ¿qué pasó en Libertad y Refundación? ¿Usted viene de ese partido o está en ese partido político? Mire, yo fui el primer director ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción. Sí. Esa etapa permitió poner el ordenamiento financiero de los bancos y de las bolsas. La tarea fundamental fue haber cerrado 7 bancos y 18 bolsas para poder enrumbar al país por un lado de ordenamiento
de la parte toral, que es la parte económica del país, y luego el aparato productivo, que es lo que hace que el país esté o no marche o se detenga. Pero ¿por qué hablo de este tema? Porque todos los informes de ese periodo nos mostraban la alta corrupción de Honduras. Y en el mediano y en el corto y mediano plazo yo no veo que la burocracia hondureña, que la sociedad hondureña esté dispuesta a enfrentar con vigor y con energía uno de los obstáculos más fuertes para el desarrollo, que es la corrupción. Entonces, ¿el último gobierno cierra con alto índice de corrupción para usted? Es que vienen todos, no hemos superado ningún gobierno. Desde el 2006 hasta esta época no ha habido una medición por ninguno de los medidores, ni Transparencia, ni los medidores del sur, ni los de Europa, que muestren que Honduras haya alcanzado un nivel aceptable de transparencia. Entonces Mauricio se pregunta, ¿y no es que pregonaban luchar contra los índices de corrupción, de impunidad en Honduras en el gobierno anterior? Lo está preguntando alguien que fue Hay diputado un viejo de dicho, Libertad y del dicho al Refundación. hecho hay poco trecho. Ajá. ¿Verdad? Bueno, y luego que los corruptos respondan por sus problemas, ¿verdad? Mauricio. Sí, bueno, es que uno de los problemas también hoy en día, no solamente un tema de banderas políticas o colores políticos, es un tema de las campañas políticas, es justamente crear una alta expectativa. Es terrible eso. Eso es terrible, crear una alta expectativa en un país donde está coludido, donde hay corrupción. ¿Qué viene después de eso? La frustración. Mafias, hay corrupción, hay impunidad. La clase política de alguna manera tradicionalmente ha sido contaminada por estos crímenes, el crimen organizado. Entonces eso fue lo que pasó con el gobierno de Xiomara y de Mel, que fue una expectativa por los cielos. O sea, ellos prometieron acabar con la corrupción, refundar el Estado, prometieron tantas cosas y cuando llegaron al poder, nada de eso ocurrió, ¿verdad? Nada de eso cumplieron. Imagínese usted que estuvimos nosotros en las calles luchando contra el narcotráfico para que extraditaran a Juan Orlando y cuando llegan al poder atentan contra el tratado de extradición. Yo me opuse y fui el único de 100 diputados de Libre que le dije a la presidenta públicamente, eso es un error. Las bases nos están diciendo que eso es un desacierto. Me pasó factura. Después surgió el narcovideo y yo le dije también al presidente Zelaya, vaya al Ministerio Público, aclárelo, si recibió o no, porque tenemos que ser diferentes. Dijeron que con el cambio del fiscal iba a haber justicia. Vaya, vea lo que está pasando con el fiscal. Nada. Debe de ser sometido a juicio político porque él protegió los intereses del familión, obedeció los intereses de Mel. Desde que fue juramentado por Carlos Zelaya, desde ahí me indica que el país no iba por la ruta correcta hacia la lucha contra la corrupción, porque hay un interés sobrino de Rixi. O sea, ellos tuvieron una oportunidad histórica de cambiar las cosas y no supieron hacerlo. Ellos con su radicalismo, con su odio, se encasillaron en recortar el pasado, en estar vengándose del pasado, en retroceder, en mirar como el canecho para atrás, cuando el país lo que necesita es avanzar, no que lo tengan estancado en un discurso obsoleto y siguen insistiendo con esa receta. Entonces el pueblo los mandó con un 19% allá y yo le pongo que le pusieron mucho. Entonces al final yo reitero, hay un enorme reto por parte de los políticos, de los gobiernos, de demostrar voluntad, de demostrar realmente la capacidad de transformar el país. Doctor. Bueno, yo creo que las apreciaciones valen para Honduras y valen para Centroamérica. Nosotros cada día, yo por ejemplo no puedo ser partícipe de un debate en este momento en el cual yo tenga que defender los actos de corrupción en Honduras, si los he condenado toda mi vida. Y son actos de corrupción para María y para Cristina. ¿Verdad? Entonces no mira la corrupción político. ¿Perdón? No mira usted color político. Frente a la corrupción no, porque la corrupción es corrupción. La corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo de Honduras y desgraciadamente penetró en todas las esferas. Y todo el análisis político nos lleva a pensar cómo las fuerzas antidemocráticas, o sea, las amenazas a la democracia
crimen organizado, narcotráfico, la corrupción en sí mismo, secuestraron las instancias del Estado, las instituciones del Estado. Naciones Unidas le llama el secuestro del Estado, otros le llaman el Estado fallido o la burocracia, y varias opciones han habido. Modernizar el Estado, fortalecer las instituciones, crear, bueno, nosotros luchamos por crear el Ministerio Público y decíamos con Gautama Fonseca, con Mundo, que es de los que ha sobrevivido, Víctor Mesa, un buen grupo de periodistas que al tener un defensor de la sociedad le íbamos a hacer mella al fenómeno de la corrupción. Sin embargo, estas instituciones, policía, Fuerzas Armadas, los informes de toda la vida muestran cómo crimen organizado y narcotráfico los secuestraron y los pusieron a hacerles el mandado. Primera pausa, ya regreso en el Día Político por TSI. Bueno, pero si mis invitados aquí concluyen de que es un mal endémico de todos los gobiernos, el mal de la corrupción, el problema de corrupción, inclusive salpicando el último gobierno de Libertad y Refundación, entonces, ¿qué le puede venir a Honduras con este gobierno de Narri Afura? ¿Qué visualiza usted, Mauricio Rivera? Bueno, en primer lugar, el país, hoy por hoy, el último gobierno, estamos haciendo prácticamente unos días del nuevo gobierno de don Narri, han denunciado múltiples casos de corrupción, han denunciado irregularidades, han denunciado cómo han recibido las arcas del Estado. Dice que no ha habido ninguna transición también, que no han... ellos no han empezado, el gobierno de Tito Afura no arranca, ¿verdad? Eso obviamente debe de preocupar al Partido Nacional. En ese caso, considero de que como Partido Liberal sí tenemos un compromiso, que es permitir que el país avance. El país estaba estancado. El país viene de 4 años de pura pérdida por el gobierno de Libre. O sea, puro amenazas, pleitos, conflictos, odio, protestas por todo. El país necesita avanzar. El país necesita ponerse de acuerdo. El país no necesita pelear con iglesias, con empresas, el país necesita trabajo. El país necesita una estrategia clara en temas de salud, en temas de educación. ¿Qué hacemos nosotros como Partido Liberal oponiéndonos a todo de manera torpe? No estamos para eso. Y creo que es importante hoy por hoy fortalecer las vías del diálogo, llegar a acuerdos, respeto. La prensa puede decir lo que quiera. Los adversarios de Libre, es ridículo escuchar criticando que el cogobierno, el único cogobierno que hubo fue el de Meli y del cartel de los soles. Ese es el único que hubo. Punto. En este momento, el mandato del pueblo fue eso que ellos le llaman bipartidismo. Ese fue el mandato del pueblo en las urnas. Partido Nacional, Partido Liberal fueron los que disputaron. Libre quedó fuera de toda jugada. O sea, comentarios de Libre a mí me tienen sin cuidado. Opiniones de sus diputados, de sus voceros, sin ningún tipo de relevancia porque ellos ya estuvieron ahí y no hicieron nada. Entonces, el Partido Liberal de Honduras tiene el compromiso de contribuir en las cosas positivas para el país, en avanzar. No torpedear sesiones, no torpedear proyectos que afecten a la gobernanza del país, porque ya venimos de eso. Quien sufrió el Congreso pasado, del cual yo fui parte, fue el pueblo, el Congreso más improductivo. Qué lástima que un joven como yo, que por primera vez llega al Congreso Nacional, que fue víctima del fraude por parte de Mercela y el marido de Rixi, entonces, qué lástima que el pueblo no haya podido tener un Congreso a la altura. Entonces, hoy que estoy viendo un Congreso que está activo, que está gestionando, que está trabajando, que está legislando, que está abierto, que están ocupados, entonces yo digo, ¿por qué entorpecerlo? Hay que darle el tiempo, hay que darle tiempo, hay que darle el beneficio de la duda, y cuando algo atente contra los intereses del pueblo, cuente que el Partido Liberal dirá no a eso, como ya lo hemos hecho en algunos casos importantes. Doctor. No, bueno, yo diría que cada periodo de gobierno hay que señalarle algunos impactos. Por ejemplo, periodo de Ascona. Yo vengo del Partido Liberal. Mi familia, lo conozco muy bien ese partido y han tenido una tradición y una trayectoria importantísima. Se hizo la mayor obra de infraestructura, una gran obra de infraestructura y promesas incluso como estas que se les intentó dar continuidad, conectar el Golfo Coyolito con Amapala, que es necesario, es urgente. Es una visión estratégica del desarrollo
ese canal interoceánico, el canal seco, como le queramos llevar. Y es un sueño de Cabañas, de Morazán. No es nuevo, pues es un sueño. Con ese sueño vinieron los españoles a ver cómo, no venían a ver qué había aquí, sino cómo conectaban Trujillo con el Golfo de Fonseca, con algún punto estratégico de Nicaragua. Ese fue el objetivo del llamado descubrimiento de América. Pero lo que le quiero decir que sí hay una obra que no se puede negar, que es la obra de infraestructura, una inversión fabulosa en carreteras que conecta y que es útil para el desarrollo económico. Solo en el lado de Choluteca del Sur, ¿cuántos años, casi un siglo de soñar con una carretera La Venta, Curarén, Lugarén, San Miguelito y salir incluso a la frontera de El Salvador? Eso fue un sueño de años de vida. Yo trabajé en esas zonas como desarrollador, como consultor, y eso era una cosa terrible, ¿verdad? Sin embargo, yo diría también que hay que señalar algunos errores, el error de dar a conocer las buenas cosas cuando se enfrascan en los pugilatos internos para no dejar hacer y no hacer en el mismo periodo de gobierno. Esa obra pocos la conocen, pocos la conocen. Y decía uno, ¿sabes por qué no, Germán, no divulgaron eso? Porque era para municipios pobres. Pero son municipios olvidados casi, que viven del aguacate, ¿cómo se llama? De la Marañón, de otros productos. Bueno, sin embargo, sí hay un legado que es innegable y uno lo ve y es una evaluación que uno ve que la hace el BID, la hace Naciones Unidas, la Unión Europea, que ha contribuido a desarrollar eso. Pero eso no es suficiente. Se pudieron haber hecho cosas mayores. Sí. El mismo hecho que el país, por ejemplo, se haya beneficiado, como se beneficia El Salvador y Costa Rica, de ampliar sus relaciones internacionales, no solo con un país, sino de ampliarla, porque Honduras ha sido el país más aislado del mundo. No es que lo aíslan, nosotros nos hemos aislado, tenemos una capacidad de escondernos como la tortuga impresionante. Okay. Me tengo que ir a la segunda pausa. Mire que ha tocado un tema importante, estas relaciones multilaterales. Correcto. Se van a reunir allá en Miami, en una cumbre, el presidente Trump con todos los presidentes de derecha. Sí. Porque el propósito es quitar los tentáculos de China de los países latinoamericanos. ¿Me reaccionan, por favor, de ese tema? Con todo gusto. Ya vuelvo. Bueno, estas relaciones multilaterales, estos acercamientos de Nasri Asfura con el presidente Trump, esta nueva cumbre que se va a dar con presidentes de derecha en Miami para evitar que los tentáculos de la China estén aquí en Latinoamérica. El gobierno anterior tuvo mucha relación con China. Ahora este gobierno quiere reencontrarse con la otra China, con la Taiwán. Sí. ¿Cómo lo ven? Bueno, mire, yo siempre he dicho una cosa. Sabemos que en temas de geopolítica, el tema de interés de Estados Unidos, específicamente de Trump, siempre es control, ¿verdad? Tener control de los países en desarrollo como el nuestro. Pero más allá de eso, para que la gente lo entienda, ¿a cambio de qué el Twitter de Trump a favor de Tito? ¿Qué pidió? ¿Qué es lo que quiere? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo qué fue a qué costo político, a qué costo para los hondureños es ese tuit, voten por Tito, ¿va? ¿A qué costo el indulto de Juan Orlando? Aquí no hay almuerzo gratis. Ese indulto no es de gusto. Entonces Trump tiene un aliado, en este caso, que es el presidente Asfura. Él es cierto, es el presidente que el CNE nombró, estamos bien, pero los hondureños tienen su propia opinión, el pueblo tiene su propia opinión al respecto. Nosotros como Partido Liberal tenemos el deber de cruzarnos en el camino con algo que pueda afectar directamente tanto la soberanía del país, tanto como los intereses sagrados del pueblo. El tema de China, nosotros sabemos perfectamente que esa fue una afronta de Xiomara con Estados Unidos y al final no se vio ni un peso invertido en esa alianza estratégica entre China. Seamos claros, aquí solo eran comer pato en el CENROS, nada más. El embajador de China, absolutamente no vimos nada. ¿O usted vio? Yo no vi. Y si don Germán vio, no sé, que me orienten, porque yo no vi en cambio, allá en El Salvador, con Nayib Bukele, estamos viendo inversiones como la Binaes,
como los parques infantiles, como, o sea, se ve una inversión en educación. ¿Y aquí qué? Lo único que pude ver yo fueron 20 laptops que le dieron a Redondo y se Redondo las repartió no sé a dónde. Eso fue todo lo que vi. Entonces, pero sí vi cómo los camaroneros del sur se vieron brutalmente afectados en el tema de la exportación de camarón con esa relación de China. Se vinieron abajo y hoy tienen esperanza de retomar el mercado de Taiwán. Entonces, eso fue más pérdida que otra cosa y fue más ideológico que otra cosa, porque al final lo único que yo vi de ese acuerdo fue que todos los ministros, todos los del Ejecutivo, en el gobierno de Mary Xiomara, los periodistas, algunos, no digo que todos, solo viajaban a China y estaban un mes haciendo nada, comiendo, bebiendo, fumando, pijineando, discúlpenme, pero eso es lo único que hicieron. En China no hicieron nada. Eran comitivas tras comitivas que el pueblo pagaba de sus impuestos y solo dicen, no, es que era una invitación de los chinos. Eso no hubo nada. Entonces, a mí a título personal, no me va y me viene si cortan o no cortan relación. Lo que yo quiero ver realmente es que Tito Asura, ¿qué va a hacer con el tema del TPS? Okay. Por ejemplo, ese es el primer revés que lleva Tito Asura después de reunirse con él allá en Mar-a-Lago. Se reúne con bombo y platillo, lo reciben a Mar-a-Lago y al día siguiente le revientan el TPS. Ese es un problema. Si son socios estratégicos, entonces hay un reto por parte del presidente Fura. Okay. ¿Qué van a hacer con los tepecianos, con los compatriotas que están sin su permiso de TPS? Entonces, hay mucho por analizar en ese tema. Y en este tema yo diría que sí hay una diferenciación de opiniones, Rivera. Sí. Y también el tema, ustedes como son periodistas, la comunicación es el tentáculo, por ejemplo. No, China no tiene tentáculos nuevos en Honduras. Aquí hay una diáspora antigua. Que mi abuelita y mis abuelos se hayan cortado las uñas con un corta uña chino, eso es antiguo. Que la lima, que la sierrita, que algunos la de ponerse en el pelo, tantas cosas. O sea, Honduras ha nacido, Centroamérica, Panamá, tiene las relaciones más antiguas con China y con su diáspora. En Honduras está una diáspora que está dentro. Y esa diáspora pedía a gritos las relaciones con China. Sí. No la hacía público, los chinos tienen una filosofía muy discreta, muy prudente. Y debo de decirle, porque yo soy embajador, he estado en el servicio exterior y recuerdo que en el periodo del presidente Callejas, ya en ese periodo se comenzó a tratar el tema de cómo abrir las relaciones con China en una estrategia regional, ítmica. Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En las cumbres presidenciales, cada reunión de cumbre, yo fui el que llevaba la ayuda a memoria de los 7 presidentes, por eso lo digo con mucha propiedad. Se había nombrado entonces por facilidades de apoyo de parte de Panamá, Torrijos fue clave, un experto en asuntos chinos, el embajador Lau, el embajador Com. Ellos hacían un informe, pero la idea era que ya para el 70 Centroamérica tenía relaciones todos los países con China. Ok, bueno, el tiempo se nos ha ido. Pero sí quiero terminar eso, porque sí es clave, ¿verdad? Y Costa Rica incluso, yo era parte de un programa de la Unión Europea para fortalecer cancillerías. En el debate académico, uno de los presidentes dijo, no tener relaciones con China es un acto incivilizado. Costa Rica, que es escolarizado y es la menos analfabeta, es más culta. Y para nosotros es un orgullo abrir esas relaciones. Y Costa Rica, pues, se ha beneficiado. Y El Salvador lo dice. Okay. Abrirnos al mundo es un beneficio para nuestro país. No es que yo tenga un privilegio con China. Yo quiero que tengamos con la India, con Indonesia, con Egipto, más profundas las relaciones. Bueno, señores, nos ha ido el tiempo. Bueno, gusto. Mauricio. No, pero ha habido no con el café. Hasta acá el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche. Chile por